Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Ciudadanos para una conversación franca, directa, pero también amigable, con actores relevantes y contingentes de nuestra sociedad. Y el día de hoy no podía ser diferente. Estamos en esta ocasión con Lucía Damet Guardia, una mujer que nació en Perú y se nacionalizó chilena hace ya 12 años, Más Lucía. o menos, sí. Vivo acá hace 25, sí. Ya, perfecto. Socióloga, escritora, académica, con maestría en políticas públicas de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y doctora en ciencias políticas de la Universidad de Leiden, Holanda. Lucía, en más de 2 décadas, ha sido consultora de múltiples organismos internacionales para América Latina y también ha publicado libros y muchísimos artículos académicos relacionados con políticas públicas, seguridad, violencia, reforma policial y prevención del delito. Muchas gracias, Lucía, por haber tenido la gentileza de acompañarnos en este capítulo de Diálogo Ciudadano. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Qué es lo primero? Mira, hice una Sí. especie de hipersíntesis de tus características profesionales y académicas, pero desde lo humano. ¿Qué es lo primero que una persona que no te conoce debiese saber de ti? Esa es una gran pregunta en realidad. Yo creo que lo más importante es reconocer que si bien soy académica, profesora en la Universidad de Santiago, y con todos esos títulos, me he dedicado muchos años a escribir, en realidad me interesa mucho lo público, me interesa mucho la discusión de lo público, de la conversación sobre las políticas públicas, de cómo hacer para mejorar, digamos, la vida que tenemos acá en Chile y en América Latina. Y eso tal vez es la segunda derivada que a mí en general, me gusta la parte comparada, estudio Chile, pero estudio en general América Latina y he viajado mucho por la región. Entonces, esas son como las 2 cosas que yo creo que me definen un poco. Y después de haber estudiado sociología y ciencias políticas, ¿en qué momento y por qué motivo los temas relacionados con seguridad ciudadana comenzaron a llamar tu atención? Yo empecé a trabajar en seguridad ciudadana hace muchísimos años, cuando hice la maestría en Estados Unidos, y la verdad que ahí el tema de la seguridad era un tema muy importante a nivel local. Entonces mi primer trabajo fue en un municipio en Estados Unidos, mirando cómo se respondía a los problemas del crimen. En ese momento, hace ya en el 98, o sea, hace 3 siglos atrás, efectivamente, acá en América Latina los problemas del crimen eran temas muy secundarios, muy poca gente los estudiaba. Y cuando regresé, después de estudiar en Estados Unidos, encontré que era una temática que requería y sigue requiriendo mucho profesionalismo, mucha gente que lo estudie más seriamente. Entonces ahí ya me quedé en esa derivada y desde esa época sigo en esto. Estados Unidos tiene un desarrollo mucho más amplio en estos temas en términos históricos, ¿no? Tenía además en esa época estaban saliendo las crisis de la cocaína, tenían varios programas, además con mucha tecnología para responder a los fenómenos criminales. Ya en ese momento tenías esto, un número uno, un único número que tú llamabas, entonces había que mirar cómo se generaba la respuesta de lo público. Y claro, de ahí llegamos acá en América Latina, donde todavía el tema del crimen era un tema o de abogados o de policías, ¿no? Y eso realmente ha cambiado mucho en 3 décadas. Llevas muchos años estudiando este tema. Sí, mucho, ¿Y, sí. y cómo evalúas desde esa perspectiva la seguridad en el Chile actual? Claro, mira, creo que hay como diversos niveles, ¿no? Por un lado, podríamos decir que hace 30 años o desde que vivo acá, 25, uno tiene un claro incremento de la gente que estudia estos temas, que entiende estos temas. Prácticamente hoy día la mayoría de universidades ha creado centros de investigación. Cuando nosotros llegamos acá, entramos a trabajar, yo entré a trabajar en la Universidad de Chile, creando el primer centro de estudio en seguridad ciudadana, luego en la Flaxo. Entonces hay un crecimiento muy sostenido de la gente que lo estudia. Creo que también hay mucho más información, datos. Tenemos hoy día hasta un ministerio propio,
Pero también lo que ha pasado en paralelo es que el fenómeno criminal se ha ido complejizando, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar al comienzo de esta época, donde había mucho miedo, en Chile siempre ha habido mucho miedo, pero los fenómenos criminales que nos preocupaban probablemente era el robo con violencia, el lanzazo, y ahora, junto con América Latina y junto con el mundo, lo que tenemos cada vez más mercados ilegales, ¿cierto? Más situaciones de estructuras criminales más complejas. Entonces, tiene como de los 2 lados, el cambio es bien notorio. Dices que los temas de seguridad son complejos, son también multisistémicos, Sí, ¿cierto? Implican muchos factores están en juego ahí. Em, ¿Qué hacemos frente a un crimen entonces organizado y que también sea sofisticado? sí. Bueno, primero necesitamos un Estado más fuerte. Todos aquellos que creen que el Estado tiene que ser más débil ¿Ya? están mal. Okey. Necesitamos un Estado más fuerte De porque acuerdo a tu estudio, así debe ser. así tiene que ser, porque en el fondo, cuando uno va a la teoría de por qué tenemos estados para asegurarnos que hay unas reglas del juego que todos tenemos que cumplir, que es el marco normativo, y esa regla del juego que todos tenemos que cumplir, alguien tiene que vigilarla, que es la policía, que en el marco del Estado de Derecho tiene que hacer cumplir esta situación, ¿cierto? Entonces necesitamos un Estado sólido, no solamente policía, justicia, sistemas carcelarios, sino un montón de otras instituciones que hagan frente a estas estructuras cada día más sofisticadas, ¿no? Que ya te roban por el celular, que hay cambios de identidad, Claro, que los cripto, en fin. claro. La voz Entonces, ya no es un problema, la voz. bueno, casi nada, ya ahorita ya todo puede ser cambiable, Claro. pero entonces, uno es un Estado más sólido, dos, necesitamos mucho más capacidad para ser efectivos, ¿no? Entonces, acá entra una discusión que es un poquito compleja, porque a veces pareciera que ante la desesperación, algunas ideas creativas, no sé, por ejemplo, metamos a todo el mundo preso, o por ejemplo, qué sé yo, saquemos a los militares a la puerta de la universidad porque ha habido un robo. Todo ese tipo de soluciones que parecen ser rápidas, al final toda la investigación muestra que no sirven, que en realidad tú lo que necesitas es una capacidad de inteligencia mucho mayor, respuestas mucho más directas, una policía mucho más fortalecida para poder enfrentar los problemas. Y lo otro que nos atañe a todos los que están viendo el podcast y escuchándolo es que también nosotros como ciudadanos tenemos que alejarnos de la ilegalidad. Entonces, hemos ido derivando en tratar de no pagar impuestos, de comprar cosas en negro, de ir a comprar celulares Ah, robados, etcétera. Entonces, cuando uno habla del crimen organizado, ya, ir a comprar un celular robado, o que evidentemente es robado, o consumir cigarrillos que evidentemente son o falsificados o contrabandeados, es parte de ese fenómeno. Entonces, también como sociedad nos tenemos que dar cuenta que de una forma o de otra tenemos que regresar a una cultura mucho más de legalidad. Y ese es un desafío gigante porque hacia la cultura de la ilegalidad se está moviendo parte importante del mundo. correcto. En este mismo contexto, tú has sido igual crítica, ¿cierto?, con los enfoques punitivos relacionados con las políticas de seguridad, pero está esta ciudadanía que exige medidas concretas frente al delito. Entonces, ¿cómo equilibramos un Sí. poco esa dinámica? Mira, yo no estoy en contra del castigo, al contrario, creo que el castigo tiene que darse y tiene que darse correctamente. Muchos ciudadanos, cuando hacemos los trabajos en terreno, sobre todo las vecinas, se quejan que una y otra vez dicen, fulano es el que vende las drogas en el barrio, ellos son los que han generado problemas, no podemos ir a la plaza porque hay unos, y después no pasa nada, ¿cierto? Entonces, el castigo tiene que ser eficiente. No narrativo, no es para un titular el castigo. El castigo es para que cuando alguien comete un delito, tener las capacidades institucionales para que efectivamente vaya preso, pero efectivamente, no por 24 Mm, horas y después sale caminando. claro. Y para eso hay que fortalecer las capacidades institucionales. Lo que sí tenemos claro es que si uno tiene un país, que es el caso nuestro, donde hay muchos jóvenes, sobre todo hombres, menores de edad, que no terminaron los estudios, no tienen una historia laboral, tienen problemas de salud mental no tratado, tienen problemas de consumo problemático de alcohol o drogas, bueno, a esas personas no las podemos dar como solución la cárcel, porque la mala noticia es que después salen de la cárcel peor. Entonces necesitamos hacer un fuerte énfasis en la prevención. Y creo que hoy día estamos un poquito desequilibrados entre prevención y control. Necesitamos un control efectivo, con castigos que sean verdaderos, con una capacidad de inteligencia que nos lleve a resolver eso.
pero por otro lado, hacernos cargo que tenemos cientos, sino miles de jóvenes que ven en el crimen organizado y en el cotidiano, una forma de sobrevivencia. Además, lo ven con menos culpa que antes. Entonces, ahí también necesitamos una capacidad estatal, necesitamos un mundo del privado, un mundo de la sociedad civil también haciendo mucho énfasis. Tú viajas constantemente dentro de Latinoamérica a propósito de tus estudios. ¿Y hay experiencias en otros países que sean exitosas en este ámbito y que pudieran aplicarse eventualmente a un país como el nuestro? Sí, mira, hay tres cosas que son muy importantes. Lo primero es que no hay soluciones país, ¿no? Porque tú, por ejemplo, estuve en Colombia la semana pasada. Y evidentemente hay partes en Colombia donde hay un fenómeno que es la violencia rural, que es una violencia mucho más vinculada, digamos, a fenómenos terroristas, si tú quieres, o subversivos, o que vienen de la época, ¿cierto? De las FARC, de la no resolución de la guerra. Y luego tienes situaciones de violencia urbana que son muy distintas en las ciudades. Entonces, ¿hay experiencias interesantes? Sí. En América Latina lo que nos ha demostrado la experiencia es que tú necesitas cinco cosas. Uno, un liderazgo político del más alto nivel sostenido. O sea, Ya. presidente, ministro, no que voy, inauguro una cosa y mañana me voy, sino que sostenido, porque es muy difícil. Para darle Dos, continuidad. claro, para darle continuidad. Y cuando cambias de gobierno, no cerrar el programa porque no lo habías inaugurado tú, sino mantenerlo, Claro. ¿ya? Cosa que es difícil. Es difícil, ¿eh? Sí, nos cuesta, acá todo el mundo quiere tener su propio hijo como exitoso. Segundo, necesitas inversión. Necesitas mucha inversión pública, eso requiere tener buenos fiscales, requieren, digamos, capacidades, infraestructura. Tercero, necesitas transparencia en la información, porque si yo salgo hoy día y les digo, no, está todo súper bien, la ciudadanía no me va a creer porque ve lo que le pasa alrededor. Pero si tú le muestras a la ciudadanía los esfuerzos que se están haciendo, qué es lo que verdaderamente está pasando, cuántos carabineros tenemos, pues eso ayuda. Lo cuarto es que necesitamos mucho mejor interrelación. Acá en Chile, por ejemplo, yo creo que necesitamos fortalecer el rol de los gobernadores regionales, de los alcaldes, que son los que tienen la vinculación con las personas, y bajar la política pública de esta discusión que pareciera que es una discusión como del Congreso y el Ejecutivo a una discusión mucho más ciudadana, ¿no? Y esos son elementos que se ven en muchos casos de cosas que se han hecho. Y el quinto, y tal vez es el más complejo, es sacar el área de seguridad o las políticas de seguridad de la discusión político-electoral cotidiana. Porque evidentemente la ciudadanía, Qué difíciles son. por En ejemplo, un año como este, por ejemplo, o sea, en este gobierno que ha tenido elecciones todos los años, ha sido mucho más complicado. Yo creo que los gobiernos anteriores siempre tuvieron un momento donde se pudieron hacer algunas cosas en seguridad coordinadas, transversales, pero ahora ha sido muy difícil porque la única transversalidad que se va constituyendo es una transversalidad muy en el lado de lo punitivo, que tiene que ver con un tema electoral y que tiene que ver con algo mucho más grande, que es como un poco el abandono del carácter pedagógico de la política, ¿no? Porque si realmente nosotros hiciéramos un plebiscito y decimos, bueno, hay que matar a todos los delincuentes, tal vez la gente dice que sí, pero eso en ningún caso, digamos, es la construcción de una sociedad que es donde quisiéramos vivir. y la sociedad civil, así el ciudadano de a pie, ¿qué papel debería jugar en todo esto? Quizás lo tocaste en el cuarto elemento Sí. que mencionaste, pero si pudiéramos Sí, profundizar un poco en eso. mira, el Sería ciudadano, personal. sí, el ciudadano a pie, lo primero que quiero decirte es que en Chile, desde el 90 en adelante, la gente tiene mucho miedo. Y el miedo uno no puede dejarlo de lado. No es que no exista como problema, no es que son los medios de comunicación, no es que la gente, digamos, está inventando. A partir de los 90, Sí, ¿pasó algo ahí? literalmente, en la primera encuesta que hace el CEP en el 1990, al regreso a la democracia, los niveles de inseguridad eran bien altos en la población y la sensación que el primero o segundo tema de preocupación era la delincuencia se mantiene permanente hasta hoy. O sea, no es que hoy día la gente tiene más temor sustantivamente, siempre hemos tenido muy alto temor, más alto temor que países que estaban en guerra, como Colombia, o países que tenían niveles crecientes de criminalidad, como Centroamérica. Entonces, te diría que en ese escenario, digamos, en ese escenario lo que tenemos que entender es que la sociedad civil tiene que reconocer que tiene un rol que jugar. El primero es alejarse de la cultura de la ilegalidad, ¿cierto?
reconocer que cuando va a comprar farmacéuticos en la feria, está mal, ¿cierto? También el segundo lugar, reconocer que hay un rol de recuperar los espacios, ¿no? Y esto, ahí por eso que yo le pongo tanto énfasis al rol de los alcaldes, porque cuando la ciudadanía se encierra, está en su casa encerrada porque tiene miedo, ese miedo aumenta la sensación de abandono, la falta de legitimidad institucional, y nos vamos también como sintiendo medios huérfanos de Estado, ¿cierto? Buscando soluciones que pueden terminar en linchamientos. Entonces, hay, pero no, la ciudadanía no va a salir sola, necesita de alcaldes, y hay varios alcaldes en la región metropolitana y en el país que están tratando de abrir los espacios públicos y que funciona muy bien, ¿no? Y lo tercero, que es del ciudadano, pero es en una relación ida y venida con la política, también reconocer que los fenómenos de la criminalidad requieren, digamos, un mediano plazo para ser enfrentados, y que en ese mediano plazo uno tiene que hacer las cosas con un cierto criterio. Esto, si lo piensas cuando hay inflación, probablemente hace 30 años alguien decía, compremos una fotocopiadora, e imprimamos billetes. Tal vez a alguien se le ocurría que podía ser una buena idea, ¿cierto? Ya, hoy día no pasa eso. La conversación económica es una conversación distinta. Bueno, la conversación de la seguridad todavía está en el imprimamos billetes. O sea, nuestra conversación es una conversación muy basada en cosas que sabemos que no van a servir, pero que al final del día tratan de responder cosas más emocionales y por ende la política tiene que recuperar, y bueno, nosotros en la academia también, tiene que recuperar un rol de conversación con el ciudadano. Lo último es que cuando tú ves las encuestas y le preguntas a la gente por qué hay tanta delincuencia, bueno, mucha gente te va a decir, sobre todo estos últimos años, la migración, por ejemplo, pero también muchos reconocen que son faltas de oportunidades, problemas, digamos, de desigualdad. Entonces hay un espacio Claro. para construir. Y ahí está lo multisistémico y las dificultades que hay para poder desentrañar este nudo. Así es, así es. Pero una sociedad mejor es una sociedad donde todos tenemos que sentirnos parte, ¿no? No estar encerrados. Al final, cuando uno se encierra en su propia casa, termina más preso que los Por presos. supuesto. Le hemos dicho a nuestra audiencia que nuestra invitada tiene una experiencia académica amplísima, pero también has desarrollado tu carrera profesional también en lo gubernamental. Mira la Sí. pregunta que quiero Ah, hacerte porque esa experiencia, bueno, tú eres doctora, has hecho un montón de estudios respecto a esto, pero has de algún modo trasladado aquello también a lo práctico. Entonces, mm. ¿de qué manera tu experiencia gubernamental ha cambiado tu visión en concreto respecto a temas de política pública? Sí, mira, ¿Se ha habido algún cambio ahí o...? no creo que, bueno, hay académicos que sí, pero yo no creo en la academia como encerrada en su oficina escribiendo unos papers que después nadie lee, además, o muy poca gente lee. No creo que tenemos que hacer dentro de los cambios ahora, post pandemia, etcétera, la universidad tiene que revisar su rol y la academia tiene que revisar su rol respecto a cómo es medida. No puede ser que tú seas como, entre comillas, exitoso solo porque estás totalmente alejado del mundo escribiendo unos papers, Claro. ¿no? Que además lo escribes en inglés porque ahí es donde está. Y que lo leen otros doctores, Claro, y una entonces los cosa... gringos no te citan porque estás acá y los otros, bueno, no te leen porque no entienden el inglés, entonces es como un círculo muy vicioso. Yo sí creo que como académicos uno tiene también un rol que jugar, más cuando uno se dedica a estos temas. Yo he asesorado muchos países a través de los organismos internacionales, he trabajado en muchas áreas y efectivamente en el gobierno de Chile particularmente trabajo en el gobierno, y eso te da toda la visión de la realidad. ¿No? Porque cuando tú dices, sí, hay que hacer, por ejemplo, hay que hacer programas multisectoriales. Bueno, es facilísimo decirlo, pero cuando tú entras y tienes que juntar 10 diferentes instituciones que están peleando por el mismo presupuesto, que muchas veces algunas no quieren ni saber que están vinculadas a la seguridad y los estás obligando, que tienes niveles de jerarquías políticas, vinculaciones con partidos distintos y luego que tienes que negociar en democracia con las oposiciones, ahí empiezas a darte cuenta lo interesante, lo desafiante, pero además lo bonito que es avanzar con políticas públicas, ¿cierto? Y con cambios donde la evidencia sirva de algo, más allá de para el paper, sirva realmente para cambiar la vida de la gente, ¿no? Y yo creo que hay muchos lugares donde eso ocurre. Perfecto. Hace, hace varios años atrás, no tanto, pero hace varios años Sí. atrás, en mi carrera de pregrado,
tuve un profesor que era asesor del gobierno en ese entonces. Y él llegaba muy mal genio en algunas clases, quejándose de que el presidente no le hacía caso. Bueno, Entonces, eh, tenía quiero, el ego bien puesto. quiero preguntarte específicamente, de estarse preguntando a nuestros estudiantes esto, porque tú tuviste un rol muy relevante hace algunos años atrás, porque eras la jefa de asesores, ¿cierto? Así es. Lo que se conoce como el segundo piso presidencial. ¿Cuál era, cuál era tu trabajo ahí específicamente? ¿Qué debías tú hacer? Claro, mira, el mítico segundo piso. No es nada más ni nada menos que la oficina de personas que nutren al presidente de información respecto a los temas que ocurren en el país. Entonces el segundo piso es como en algunos países, digamos, la oficina presidencial, que no toma ninguna decisión, sino que nutre al presidente para que el presidente pueda tomar decisiones. Por ejemplo, si uno va a discutir una ley, tener toda la información respecto a qué pasa en otros contextos, en formato comparado, o hacer un análisis permanente de cómo están avanzando las diferentes políticas que se han tratado de implementar. Y para mí no solamente fue un honor que el presidente me invite a tener ese rol, sino fue un gran desafío porque yo no me dediqué a los temas propios de la seguridad, sino más bien a ayudar a que ese equipo Ujú. tuviera la capacidad efectiva de poder generar los documentos que informen a la toma de decisiones. Luego, en Chile, para todos los que creen que el segundo piso es el que decide todo, mentira, luego está el comité político, ¿cierto? Que son los que toman las decisiones. Pero lo otro que es importante es que en el fondo el segundo piso tiene una estructura muy flexible porque depende de cada presidente. Hay presidentes que les gustan tener equipos que probablemente vayan al micro detalle y tengan capacidad de tener a los ministros, digamos, agarrados, ¿cierto? Pareciera que eso pasaba en el gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, que el presidente... Y hay otros que tienen una mirada mucho más estratégica, que es lo que dice Otone sobre su rol en el presidente Lagos. Entonces, creo que en el caso mío, por lo menos, a mí lo que me invitaron fue a tratar de formar un equipo que pudiera informar las políticas públicas, sabiendo que todas y cada una de las decisiones de política se toman en el comité político donde el presidente está a cargo. Entonces, siempre el presidente tiene que saber mucho más de lo que le vienen a decir las diferentes fuerzas vivas, desde los embajadores hasta... y ese es el rol del segundo piso. ¿Se prepara documentación? ¿Se hacen presentaciones? Se hacen ¿Cómo? presentaciones, se preparan documentación, se hacen minutas, dependiendo de lo que uno, digamos, vea que son los principales problemas. Los presidentes tienen además preocupaciones de largo plazo que tienen que ver, por ejemplo, con temas como los niños TEA, ¿cierto? Que puede que no sea una preocupación coyuntural. La idea de la presidencia de la República es mirar hacia el largo plazo, poder proponer cosas que en temas infraestructurales, ¿cierto? Por ejemplo, los trenes. No es que uno va a decir, ya hay que hacer el tren, no sé, Batuco, Melipilla, no, sino que uno piensa, bueno, cómo Chile tiene que crecer en términos del uso de los trenes, y esa es una información que luego la presidencia o el presidente en este caso utiliza para ayudar que sus ministros empujen una salida o no, siempre pensando que tiene que haber presupuesto para cada una de las cosas que uno plantea. Claro. Quiero que nos vayamos a otro tema. Diga. Otro tema del que tú también sabes mucho, eres experta. Hoy día mismo leí en la tercera de que se habrían establecido algunos mecanismos de acercamiento en Suiza entre China y Estados Unidos, ¿cierto? Para arreglar Sí. un poquitito la tensión en la que estamos todos sometidos. ¿Cómo ves tú el tema Estados Unidos-China, y aterrizado a Bueno. nuestra propia realidad? Sí, mira, lo primero es que el orden mundial que estudiamos nosotros ¿Ya? está desapareciendo, ¿no? Ese orden mundial donde uno tenía un gran poder o incluso dos La poderes, hegemonía. la hegemonía, ¿cierto? Está desapareciendo. Lo segundo es que Estados Unidos, con el presidente Trump, está generando un cambio en el rol de Estados Unidos que es muy significativo. Cuando tú te pones a pensar que Estados Unidos financia el 20% de Naciones Unidas, que financia casi toda la ayuda
para la construcción de paz en el mundo, que financiaba mucha de la cooperación internacional en América Latina. Tenía, digamos, un rol, por supuesto, basado en su geoestrategia, ¿cierto? Pero un rol que además, entre comillas, auspiciaba ciertos valores democráticos como el Estado de Derecho, como la no desinformación, pero sobre todo buscaba también alinear a ciertos países bajo su órbita. Y eso en el gobierno de Trump yo creo que está cambiando, evidentemente. A Trump le interesa Estados Unidos mucho más que la construcción de esta hegemonía y pues que Rusia haga lo que pueda y que China haga lo que pueda. Pero también el segundo elemento es que uno siempre pensó que la política exterior era algo como estable y bueno, Trump ha demostrado que sus iniciativas cambian como cambia el viento, ¿no? Entonces, evidentemente, toda esta idea de una guerra comercial con China ha durado 3 meses y medio y pareciera que ahora empieza más bien una conversación porque se da cuenta que los aranceles lo van a ahogar, ¿no? Al final del día hay también una conversación política interna. ¿Él sabía que esto iba a pasar a tu criterio? O sea, ¿esto estaba estudiado Pues o no algunos tanto? dicen que el presidente Trump es bueno, digamos, para la apuesta, ¿no? Para ver qué pasa. Yo creo que hay importantes niveles de tira y afloje, un poco lo que pasa en muchos conflictos cuando uno dice, bueno, voy a tratar de hacer algo porque el otro no va a responder, bueno, y el otro responde. Ya. Y China ha jugado sus cartas también. Lo que me parece más interesante, más allá de que se resuelva o no la confrontación entre China y Estados Unidos, es que el vacío en la política siempre se llena. Y ese vacío que dejó Estados Unidos estos 3 meses lo empieza a llenar China. Cuando tú ves, por ejemplo, que ahora llega a un acuerdo con Lula, el presidente Lula en Brasil, para hacer una bioceánica Brasil-Perú, o lo empieza a llenar China cuando lo ves en varios países latinoamericanos, por ejemplo, entrenando Fuerzas Armadas. em, entonces no es gratis, pareciera que es como, todo pareciera como que es un medio un chiste, pero ahí al final del día hay un problema. Y lo otro es que también la falta de apoyo de Trump a la OTAN, ¿cierto? A Europa, también ha debilitado mucho a Europa en este juego, ¿no? El mantenimiento, la invasión a Ucrania. Entonces, yo sí creo que nos va a afectar, más allá de los temas económicos, que sin duda nos afecta una conversación también como sistémica, ¿no? De la importancia de los derechos humanos, de la importancia de la democracia. Cuando tú tienes que el presidente de Estados Unidos sale como salió la semana pasada, y dice que el precio del huevo está muy bajo cuando ha crecido como nunca en Estados Unidos por la gripe aviar, o unos datos sobre cuánto está costando la gasolina, que inmediatamente salen todos los periodistas a decirte que eso es falso, ya entras en un nivel de conversación que es difícil de mantener. Sin embargo, la política es el arte de mantener el poder. Y yo creo que Trump, una vez que vea que empieza a bajar su apoyo ciudadano, va a tener que virar porque en un ratito más tiene elecciones de medio término y no le vendría nada de bien perderlas. Ahora van a bajar los medicamentos. Sí, de una forma dramática, creo. Eso dijo, sí, yo la verdad es que creo, lo que sí creo es que hay que tener mucho cuidado porque a veces uno se entusiasma muy rápidamente con este tipo de retóricas y este tipo de políticas. Y lo que vemos es que al final del día los que terminan pagando siempre las consecuencias son los más pobres, los más vulnerados, ¿cierto? Y eso no ayuda a tener sociedades mejores. Es un problema que en esta retórica Estados Unidos, China crezca más de lo que es de grande actualmente. No, yo creo que es un problema cuando uno no logra. China tiene toda la capacidad de crecimiento, China tiene un sistema de gobierno que es muy particular, ¿cierto? Que no es un sistema de gobierno democrático. China mantiene a su población con niveles de crecimiento relevantes, y es un actor muy importante en el panorama mundial. Lo que llama la atención es más bien el debilitamiento de los otros, ¿no? Lo que llama la atención en los últimos, tal vez 2 años, es el fortalecimiento de los autócratas y el debilitamiento de los demócratas. Y eso no tiene que ver solo con China, sino tiene que ver con una debilidad estructural de nuestros sistemas democráticos en los otros países. Y ahí yo creo que sí vale la pena como también mirar más en detalle. Y hay formas en las que Chile
a tu criterio, puede trabajar con Estados Unidos y China al mismo tiempo? Sí, Chile es un país que tiene primer socio comercial China, Sí. pero tiene una relación, vinculación, digamos, con Estados Unidos muy, muy permanente. Somos el único país en América Latina que tiene visa waiver, por ejemplo, a pesar de todas las críticas que por ahí algunos representantes republicanos le hacen en Estados Unidos. Existe una teoría en los temas internacionales de buscar un cierto equilibrio estratégico, ¿cierto? De jugar en el medio, pero dicho eso, somos un país muy pequeñito en el mundo, con muy pocos habitantes, con un desarrollo de ciencia y tecnología todavía débil, y lo que Chile necesita es tener una voz muy integrada con el resto de América Latina. Y eso también es algo que se ha debilitado en los últimos años, ¿no? Si pudiéramos llevarlo a un terreno más, sí, Específico. no, simple para nuestra audiencia, ¿habría que tenerle más miedo a un molchino o un algoritmo de Google? Ah, no, lo primero es que yo creo que no hay que tenerle miedo a nada. Nada. ¿Ah? Ok. Hay que tenerle mucho respeto, al algoritmo hay que tenerle mucho respeto porque, efectivamente, cada día leemos menos, cada día entendemos menos lo que leemos, cada día creemos que lo que te manda el algoritmo en Instagram o en Facebook, o depende de tu edad, lo que sea, TikTok, es la realidad. Y eso todos los estudios de neurociencia muestran cómo nos está cambiando la forma de entender las cosas. Y por otro lado, también hay una parte del tema comercial que tiene que ser revisado, ¿no? Entonces, creo que nosotros como Chile y como América Latina lo que tenemos que tener es como nuevamente estados sólidos, instituciones que no se permitan permear ni por la corrupción ni por la falta de eficiencia, y podamos avanzar de forma mucho más estable, pensando en cuáles son nuestros objetivos. Nuestros objetivos deberían de ser sacar a la gente de los niveles de pobreza, aumentar la calidad de la educación, sin duda tener una fuerte inversión en ciencia y tecnología, porque lo que está claro es que algoritmo o molchino no vamos a salir adelante solo vendiendo recursos naturales. Tienes a Xi Jinping así al frente y a Donald Trump al lado. ¿Qué, Qué foto, qué le preguntarías a esa es cada una uno? gran foto. Este, sí, mira, a mí una de las cosas que me parecen muy interesantes de China pero tiene que ver con una cuestión de la cultura china, es su capacidad de mirar el largo plazo en el verdadero largo Bueno, plazo. tienen cultura milenaria. Claro, nosotros, lamentablemente, yo creo que por un tema de las elecciones, nuestro largo plazo son 4 años, en otros países 6 años. Entonces, en este momento de tanto movimiento, donde los chinos también tienen su WeChat y también tienen acceso a redes y todo, me parece muy interesante cómo se logra mantener algunos mecanismos e iniciativas de largo plazo, en el caso chino. Y sí me gustaría saber qué piensan, digamos, cuál es el rol que ellos ven en América Latina, en el mundo. Y en el caso de Estados Unidos, me gustaría saber qué piensa hacer el presidente Trump si no tuviera a todos los miles, sino millones de migrantes latinoamericanos que sustentan parte importante de esa economía. Buena pregunta. Estamos llegando al final. Mira cómo se ha pasado Sí, estos minutos, entretenido. pero ha estado entretenido. Te quiero proponer una dinámica final, Por que favor, es muy rápida, dale. ¿ya? Se llama la sentencia incompleta. Yo te voy a proponer una pequeña proposición y tú debes completar, brevemente, Estaba preparada, por si brevemente, acaso. brevemente. Ya, No, nunca está preparado esto. dale. Lo mejor del Perú es, Su gente. y lo mejor de Chile es, Su gente también. miro mi trayectoria profesional y digo, Eh, Miro mi trayectoria profesional y digo, una parte ha sido cumplida. faltan otras cosas. Viene la segunda Ya, etapa. Después de los 50 años, per- uno cambia. perfecto. ¿Quién sabe lo que viene? En mi oficina siempre será posible encontrar Una buena conversación. la mejor herramienta para combatir el crimen es La inversión en la gente. la ciudad más segura debiera tener Espacios públicos de calidad e instituciones policiales bien profesionalizadas. la mejor forma de infundir confianza. Tener buenos resultados Dios debe estar con el Papa León.
lo mejor de haber participado en Diálogo Ciudadano. No, la invitación, me encanta, muchas gracias y además espero que los alumnos de la universidad tengan interés en estas conversaciones y luego además también interés en estos temas. No tengo la menor duda de eso, Lucía. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva sesión de Diálogo Ciudadano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de Universidad de las Américas y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Dentro de algunas semanas tendremos un nuevo capítulo con un invitado tan interesante y tan macizo como Lucía Damert. Hasta una próxima ocasión entonces, Dios mediante.